Buenos días, sábado 15 de enero. Va a ser nuestra segunda sesión. Hoy ya trabajamos de manera específica sobre los elementos metodológicos, pero ejemplificando con proyectos ya, bueno, con los proyectos tesis ya de los doctorandos. Em, aviso, sí, va a ser prueba de COVID a las 10. Sí, María Hernández dijo que iba a hacerse la prueba, entonces, bueno, que puede que entre tarde o definitivamente que no entre. La sesión de hoy es de hora y media y bueno, ya aviso, eso es importante. Y pues bueno, estaremos revisando los protocolos y ya se convirtieron en primer capítulo de tesis. Vamos a esperar a los doctorandos. Buenos días, Santiago. Esperamos ahí la tecnología te ayude a conectarte con calma, no te preocupes. Buenos días, Santiago. Gracias por la puntualidad.
Si quieres ir sin prender la cámara, no hay problema. Si quieres ir teniendo a la mano el documento de tesis que me enviaste, porque de hecho va a ser nuestro primer ejemplo de revisión con miras a afinar los elementos metodológicos y desarrollo del estado del arte. Entonces, si lo tienes a la mano, de todas maneras lo tengo y voy a ir trabajándolo con ustedes, ¿va? Pero si quieres tenerlo por ahí. Y de todas maneras subo la grabación de hoy, igual que ya subí la de ayer, ¿no? Buenos días, Gisela. Buen día. Buen día, doctora. Buen día. Voy por mi cuadernito y regreso. Sí, Hola, claro. Fer. Buen día. Buen día, Fernando. ¿Otra vez estás en la náhuatl, Fernando? No te oigo. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Sí, sí, sí. Te digo, yo vivo aquí de 7 de la mañana a 10 de la noche, Wow. de lunes a sábado. Ya te volviste amigo de los pingüinos 6 de la mañana. Abro el campus, barro aquí, corto el pasto, el riego, el amanecer, el ocaso, todo aquí en la náhuatl. No, muy bien. No, y las fotografías que se pueden tomar son impresionantes. No, sí, ayer hubo un atardecer que sí estaba de Hollywood. En verdad estaba Sí. impresionante. Y luego los chavos hasta toman video de los bancos de niebla, ¿no? O toman video. Sí, si no, todavía nos toca ahorita subiendo, no se ve nada, ¿no? Y además el frío está. Bueno, espero tengas un tequilita o un mezcalito ahí al lado. Pues mira, tengo café. Ya voy de ganancia. Buenos días. Hola, Buenos Buenos días días a a todos. todos. Buenos ¿Cómo días, un están? gusto. Oye, doctora, te iba a Fran. preguntar, yo Mira, estudié en el SEM comunicación, pero nunca coincidimos. Ayer que me platicabas cuando estabas en el edificio de profesores con tu tesis, todo ah, esto, cuando razón y palabra, ¿cómo en qué año fue? del 2001 al 2004 Ok. Yo acabé la estaba, carrera en 2002. estaba Dolores Ricaño, ¿no? Sí, sí, Como sí, Lola, Sí, directora. claro. Sí, 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 Lolita. sí, de hecho, Enriqueta, yo sí la ubico de Razón y Palabra del SEM. Y a ti también te Ah, ubico porque, José, Luis, Ajá. porque tú eres una generación más arriba de la mía, ¿no? Ok, hay O cosas sea, ok, que... ok. por ahí te he stalkeado, no, no es cierto, pero porque pues tú sabes que en el SEM pues todo el mundo se conocía, inclusive todas Claro, las generaciones, ¿no? Y los profesores y todo. súper. Entonces, sí. De hecho, tenemos en la séptima generación a Un otro cable, compañero cable. del SEM también, que es Eric. Y también nos empezamos como a ubicar ahí entre las generaciones y teníamos amigos en común y todo esto por ahí. Qué Ok, padre. o sea, tú te graduaste en 2003. No, yo me gradué en 2010. Ok. Pero tú eres de la generación de quién, como de Alex y Miriam Migareda, ¿De quién? de Alex Velasco, de Miriam Migareda, de Denise, de Laura No, Toledo. no, De Miriam. más jóvenes. Ok, entonces ya estás en ¡Wow! medio de las dos, súper. El Sí, sí, mundo es sí. muy pequeño. Sí, es que Sí. fíjense, yo entré, como dice Enriqueta, yo entré en el 2001 al SEM, me tuve que salir por trabajo y por money, ¿no? Me fui a trabajar y regresé en el 2003 y me terminé graduando como en el 2010. Ok. Entonces, como yo estaba aferrado al SEM, dije, pues, aunque me la lleve de a uno, la voy a sacar del SEM y pues sí, la verdad salí bien y salí muy contento. Viste ayer Muy que la bonito. doctora hablabas de Octavio Islas y pues ahí está Fer Gutiérrez, o sea, de mucha gente que conocemos, pero no coincidimos tú y yo. Qué curioso. Sí, Fernando Gutiérrez también es toda mi admiración. La verdad es un tipazo. Sí, Octavio Islas es un gurú, aunque su carácter siempre, ¿no? Era como dinamita, en constante explosión, bueno, tipazo. Y no sé, la maestra Elizabeth en el centro de sí, Luis medios. Rodríguez, claro. Miriam Higadera fue mi alumna. Me acuerdo que presentaban la obra de Chicago, la obra de Jesucristo Superestrella. Sí, sí, sí. Este, Buenísima, buenísima. sí, y en el caso de Miriam sí platicamos
con varios alumnos de que ella nos cautivó. O sea, hay un momento en la obra de teatro de Jesucristo Superestrella donde María Magdalena besa a Jesucristo. Le digo, cuando ibas a hacer eso, todo el auditorio, tú lo sientes, ¿no? Me acuerdo y dice como, ¿no? Sí. Sientes cómo cambia la energía, ¿no? Y le digo, los tenías ahí en la mano, ¿no? Y podías hacer lo que tú quisieras. Entonces se emocionó porque no tenía como ella conciencia de lo que podía hacer en la obra. Igual había otro alumno, Diego, que salió en Chicago, que cuando pone las manos hacia atrás, haciéndolas así como de bolitas, Ujú. yo dije, wow, ¿no? O sea, ¿cómo pueden tener tal flexibilidad en las manos para hacer ese movimiento? Entonces, muy padre. O les di investigación cualitativa y mi última fila eran los fresas y más ricos del salón, ¿no? Y decidieron ir a las luchas, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Fueron a las luchas y fue sensacional porque llegaron y empezaron a cantar el Santo y el Cavernario, o sea, después de haber ido a las luchas, fascinados, ¿no? Y gente muy interesante porque ahí aprendí también a quitar etiquetas, ¿no? Yo tenía alumnos muy fresas, pero leyendo la jornada, ¿no? Con mucho dinero, pero también con papás orgullosos de la UNAM. O sea, hay unas mezclas ahí impresionantes que te enriquecen. O sea, yo acabé diferente como profesional y como persona. Y todavía tengo contacto con varios alumnos. De hecho, se van a reír y ya con eso me callo, porque si no, les sigo y nos seguimos. Caminando aquí en Querétaro hace un mes, ¿no? Iba yo por el centro y de repente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y con cubrebocas, ¿eh? Cubrebocas y lentes que se oscurecen porque lo necesito por mis ojos, ¿no? Y y yo, empieza el cerebro así, a estar checando, ¿no? Y le digo, bueno, de tus ojos sí me acuerdo. Y es una chava que fue mi alumna en el TEC de Monterrey, ¿no? Ahí en el Estado de México. Y me decía, no, si yo tengo la escuela de Frankfurt aquí, ¿no? ¿Cómo la sufrí? Porque yo era fan de Habermas un buen rato, ¿no? Ahí en pleno Maciato. Y entonces dices, ¿cómo? O sea, tantos años. Y todavía me dice, estás igualita. Le digo, bueno, pues tampoco tanto, le digo, mira mis canas. Pero sí, le digo, hay una frase que es arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Y creo mucho en eso. Y creo que también la vida es como muy sabia, ¿no? A veces la vida te regresa espejos, ¿no? ¿Ok? De cómo eras, cómo te recuerdas, cómo eres, ¿no? Ante los demás. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que proyectamos también como organización, ¿no? Como profesionales, como personas. Y finalmente eso te da relaciones a largo plazo, ¿no? Yo cuando trabajé en Veracruz, trabajé 7 años para la Cristóbal Colón en el puerto, Veracruz. Entonces cuando regresaba de vacaciones, adiós, ¿qué tal? Nos vemos, ¿qué tal? La gente volteando así como, ¿quién es? ¿Qué tal? Me vas a regañar porque no me he titulado. Oye, ya me titulé. Dices, bueno, cosas extraordinarias. Entonces, qué gusto coincidir nuevamente. Felicidades por estar aquí en el seminario. Y pues vamos a arrancar. ¿Les parece bien? No sé si tengan algún comentario por ahí. ¿Arrancamos? ¿Listos? Ok, y seguimos platicando ahí, intercambiando, porque la verdad, como dicen, recordar es vivir, ¿no? Y construimos cosas nuevas también. Yo creo que la vida es sabia, eso me ha quedado muy claro con las décadas, aunque luego como seres humanos somos un poco necios, y la vida tiene que darte unos zapes, ¿no? Así, es ahí, ¿no? Y adelante. Okidoki. Hoy vamos a empezar justo revisando el documento de Santiago para que vean en la práctica cómo se lee el texto, cómo estoy leyendo el texto, cómo le hago preguntas a los documentos que me enviaron, que estaré yo enviando la retro a lo largo de la semana para llegar al próximo viernes y que todos al menos tengan esa primera aproximación de retro. Pero sí me interesa mucho, como profesionales de la comunicación y la mercadotecnia, que comprendamos que siempre dialogamos, ¿no? Que siempre, cualquier texto, la lectura es un acto, ¿no? Eso viene de la historiografía francesa, que también soy súper fan. Entonces, cualquier mensaje que leemos, ¿no? Es un acto, ¿no? Cualquier anuncio, cualquier obra de arte, recordarán aquello de enunciado y enunciación, vuelve a ser un acto. Entonces, cuando yo leo sus documentos, yo dialogo con sus documentos, no para descalificar, sino empezar a abrir la matrusca, ¿no? Para ver qué me quiere decir, ¿no? ¿Estamos siendo congruentes o no estamos? ¿O qué puedo compartirles de lo que yo sé hasta este momento o de lo que yo puedo empezar a investigar con ustedes para ir aterrizando más? Porque, y eso es importante,
yo no modifico tesis, ¿ok? Yo sobre lo que leo vamos ajustando a consideración de ustedes primero, del doctor Hidalgo y de su director de tesis, ¿ok? Entonces, esto sí debe quedar como muy clarito, porque yo no estoy dando visto bueno a tesis, ya lo tienen, ¿ok? Por eso están aquí, por eso siguen avanzando y por eso su capítulo primero ya está, ¡pum! Viene el 2, estado del arte, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Todos? Entonces, aunque estemos revisando el documento de Santiago, las preguntas y comentarios que voy haciendo nos sirve a todos. Eso también lo vamos haciendo todos los días de las sesiones, ¿ok? Ah, pues yo me acuerdo, ya me cayó el 20, oye, ya me hiciste pensar sobre esto. Eso nos pasa siempre, ¿no? Ya me di cuenta, ¿no? Que hacia dónde estoy dirigiendo mi tesis. Entonces, no es descalificar, es comprender, fortalecer y alinear, ¿sí? Desde la presentación, acuérdense que es fortalecer y alinear. ¿Para qué? Para optimizar búsquedas, para identificar los mejores papers, las mejores prácticas, que por ejemplo hay una diferencia entre buenas prácticas y mejores prácticas. Seguramente lo sabrán, algunos quizá no. Las buenas prácticas es lo que se hace bien dentro de las organizaciones, se puede sistematizar y formalizar como parte del procedimiento, y las mejores prácticas son las certificaciones externas que se tienen a esos procesos. Esa es la diferencia entre mejores y buenas prácticas. ¿Ok? En la medida de lo posible mantengan su cámara encendida, porfi. Si están desayunando, ok. Cuidado con la cámara, ya tuvimos una anécdota muy al principio de pandemia, en una reunión con el doctor Hidalgo, de repente entró un video de pornografía, y así, ¿no? Y ya se solucionó, y entonces ya el mismo sistema va aprendiendo, y entonces o te dan la clave, o tienes que autorizar y demás. Y luego a un alumno, a un doctorando, tuvo el accidente de prender la cámara cuando no debía. Y, oh Dios, se disculpó y demás, fue una situación muy incómoda. Pero bueno, son esas cosas que pasan, pero también uno va aprendiendo, ¿de acuerdo? No solamente lo que pasa en la tele, que se levanta del tipo con saco y resulta que anda en choninos. ¿Vale? Ok, entonces vamos a leer el documento. Cualquier duda y comentario me interrumpen, ¿vale? Si no, esto no sirve, porque no es para mí, es para nosotros como grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer e ir A la comentando. yugular, doctora, sin piedad. Ese es un Adelante, TEC de adelante. Monterrey. Yo aprendí eso de la yugular en el TEC de Monterrey. Entonces, cuando al cliente no le especificas el entregable específicamente, ya se te fueron a la yugular y ya te explotaron y nunca terminaste de darles lo que quieren. Pero bueno, va con mucho También respeto. voy a anotar, doctora, para llevármelo. Sí, claro, y están grabadas. Ya subí la sesión de ayer, ya en la carpeta de la semana del mes, ahí voy a estar subiendo las grabaciones con fecha y día. ¿Sí? Viernes, Excelente. 14, sábado 15. Entonces, sí tomen nota, no digan luego veo el video, o como los chavos de licenciatura, tomo foto y luego lo reviso, porque eso no sirve. ¿Ok? Eso no sirve. Va, entonces empezamos con el documento de Santiago. Y, por ejemplo, bueno, aquí... Por ejemplo, ya desde el título empezamos a hacer preguntas, ¿no? Sobre hacia dónde se quiere dirigir, espérenme tantito, la tesis, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, a dibujar, aquí, ¿no? Entonces habla de marketing digital, estrategia de negocio, no puede haber marketing sin estrategia, ¿de acuerdo? Estás hablando de capacitación virtual, la palabra capacitación igual puede ser un poquito vieja, todo es diálogo, ¿no? Y hablas de las pymes y mi pymes. Fíjense que algo que hay que tener presente todos es que el recorte de mi población, del segmento de mercado, del tipo de empresas al cual me voy a enfocar, si hablo de micropymes y pymes, todavía sigue siendo muy grande. Vamos a ir avanzando y comprendiendo cómo tengo que hacer ese recorte, ¿ok? Entonces, en primer momento, mi pymes y pymes de acuerdo, pero vamos a ir especificando, si no, no acabamos, ¿ok? Lo que tiene como resultado de tesis es un modelo aplicativo que puede aplicarse a diferentes escenarios con ajustes, ¿de acuerdo? Fernando, dime.
Pero cuando hablas de segmentar o microsegmentar, vamos a llamarlo así, bueno, no microsegmentar, no, segmentar en términos de la pyme, porque también mi tema tiene que ver con eso. Y dices, bueno, tendremos que empezar a determinar si es en una sola región o qué características tienen esas MIPYMES. En el título tendrías que especificar ese tipo de segmentación, o si lo puede dejar como lo pone Santiago, así solamente como MIPYME. Lo puedes especificar en el título, pero vamos a especificarlo después de la revisión y avance. Es decir, al término del semestre puedes hacer el ajuste. ¿Ok? ¿Por qué? Colegas, no es lo mismo estructurar un documento que el proceso de trabajo. El proceso de trabajo tiene otro orden. ¿Okay? Es como un libro, no empiezas escribiendo la introducción la haces al final, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, lo que sí es cierto es que yo no me puedo comprometer a todas esas etiquetas, todas las empresas, porque aún entre las micropymes hay diferencias. Entonces, la acción aquí es qué de las cualidades que yo voy a investigar, sobre cuál voy a proponer mi modelo aplicativo, necesito yo tener como muestra. Digamos que voy a elegir micro que no tienen nada de marketing digital. ¿Ok? Dices, bien, y después, ¿no? Es que yo voy a evaluarlas para ver si tienen marketing digital. Oye, si tú ya sabes que no tienen, ¿no? ¿Por qué vas a evaluarlas sobre algo que no tienen ahorita? ¿Ok? Yo tendría que evaluarlas o diagnosticarlas sobre sus estrategias de mercadotecnia y de ahí identificar la brecha digital, ¿no? Para poder implementar y saber qué tengo que implementar de ello. Más o menos hasta ahí. Vamos a ir avanzando y vamos entonces comprendiendo qué estamos queriendo investigar, ¿vale? Ok, entonces ahí vamos y seguimos. Tengo aquí mis hojas ya subrayadas. A ver, espérenme tantito. Mira, aquí están mis hojas ya subrayadas, ¿no? Y con anotaciones, entonces por eso voy a estar volteando a mi derecha. Porque no es aquí, voy a echar un palomazo. No, ese no se puede hacer. Hay que estar leyendo. ¿Okay? Bueno, estamos aquí con el índice. Esa descripción de variables que haces aquí, obviamente yo creo que se fue, ¿no? Es normal, hay que quitarla. Lo de las variables lo estaremos también platicando. Y decirles, por ejemplo, todo lo que ustedes escriben es a lo que están comprometiendo para desarrollar. Entonces, cuando hablo de productividad, ya productividad implica una medición, implica un parámetro. Entonces, la pregunta es, ¿qué parámetro vas a utilizar, ¿no? Para evaluar la productividad, ¿no? ¿Cuáles van a ser los estándares, los indicadores? De ahí, después del índice, ¿no? Empezamos aquí a preguntarnos, dice, ¿ahí logran verlo bien? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí perfecto, gracias. Ok, va. Dice, ¿cómo ser la opción número 1 para mi mercado versus mi competencia directa y la demanda que existe en la esfera de publicidad digital? Ok, en la esfera de publicidad digital. Todavía no sabemos de qué. Okay. Más adelante sí nos hablas de capacitación, ¿no? Pero quieren ser la opción número 1, ¿no? Si yo me pongo muy perversa con el discurso, ¿quieres ser la opción número 1 o quieres que realmente te compren, ¿no? Que realmente permanezcan contigo? Entonces ese es un diálogo. Entonces, cuando yo pregunto, como pregunta central de mi tesis, el cómo es un proceso. Si yo pregunto qué, implica identificar, ¿sí? Si digo cuál o qué, es identificar. Y si yo pregunto cómo, es un proceso. ¿Okay? Obviamente tengo que describir en qué consiste mi mercado, ¿no? Para entonces sí poder definir cuál es mi competencia directa, ¿no? Y qué demanda estaría yo teniendo. Por eso les comentaba el día de ayer que es importante también como tomar distancia de su mirada profesional, porque yo estoy segura que Santiago ahorita me puede decir que mi competencia es directa, bla, 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 mi mercado es y esta es la demanda. Sin embargo, la tesis les da la oportunidad de hacer un paréntesis en esta vorágine cotidiana de ya llegó el cliente, ya resolviste, no has resolvido, no has resuelto, perdón, o ¿sabes qué? Hoy amaneció muy creativo mi cliente y dice que se le ocurrió otra cosa.
Entonces, hay que ir dialogando sobre esto. Luego dice, ante un mercado altamente competido en el ramo de la capacitación virtual, ok, ya me estás hablando de capacitación virtual. ¿En qué consiste la capacitación virtual? Yo te necesito especificar en qué consiste esta capacitación. Dice, en productividad en México, desde el brote del COVID, ¿no? Se buscan comparar estrategias de mercadotecnia. ¿Sí? Comparar estrategias de mercadotecnia. Dices, bueno, quiero comparar, ¿qué voy a estar comparando? ¿Okay? Luego dice que generen diferenciador y factor de compra. De acuerdo, siempre estamos buscando eso. Lo mismo se busca analizar, fíjense cómo ya está enunciando también objetivos. Quiere comparar estrategias, quiere analizar las propuestas de valor, ¿no? Y quiere saber cuáles son las necesidades que no están satisfechas. ¿Para qué? Para tener como objetivo último una nueva propuesta de valor. Esto es solo a partir del diálogo con el texto. Sigamos leyendo, porque yo no puedo ser tan soberbia de, ya sé hacia dónde va la tesis. No, yo tengo que seguir leyendo porque voy comprendiendo mejor hacia dónde va la tesis. Por eso luego les comento de la figura helicoidal, ¿sí? Es decir, como un remolino, voy jalando elementos y voy teniendo mayor amplitud y profundidad en la comprensión de la tesis y lo que necesita mi tesis para desarrollarse. ¿Todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Si voy rápido, me dicen, ¿eh? Luego, dice, el método de investigación se desarrollará mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de datos del 2019-2020 precedentes de datos de clientes reales. Entonces, ok, sí, pero la pregunta es, ¿qué datos? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué datos? Y esos datos de qué dependen de mis objetivos de tesis. No necesito recopilar, por ejemplo, cuándo inició conmigo, qué ha necesitado, sino quizás la pregunta es dónde no se le ha cumplido la promesa y por qué no se le ha cumplido y por qué otros clientes, otras ofertas sí lo han cumplido, por ejemplo. ¿Va? Por favor, no se agobien con recopilar muchos datos. La pregunta es qué datos necesitas. Punto, porque tampoco los datos son decorativos, ¿ok? Así como las estadísticas. Luego me ponen muchas estadísticas que en estado del arte no es pertinente, pero sí para contexto si quieren, ¿ok? Pero estado del arte no es pertinente. Entonces no es llenarse de datos. Entonces, ¿cómo puedo saber qué datos? Sigo leyendo, ¿sí? Sigo identificando hacia dónde va la tesis. Ok, entonces continúo. Va. Y luego, fíjense, datos de clientes reales. Entonces, ¿cuándo un cliente es real? Cuando se ha acercado varias veces, cuando ha comprado mis servicios, ¿no? Y ha quedado contento. ¿Por qué esa etiqueta? Les decía yo que soy metodóloga hasta el tuétano y experta en análisis de discurso, y entonces yo empiezo a abrir, ¿no? Porque necesito yo enfatizar en mi redacción que hay clientes reales. Si hay clientes reales, hay clientes no reales. ¿Están de acuerdo? Se la pregunta, ¿qué quiere decir con eso? Hay una preocupación, hay un interés, ¿ok? Pero todavía no lo descubro, ¿no? Luego, dice, mediante la aplicación de observaciones derivadas de un estudio previo. Los estudios previos pueden apoyarlos, por supuesto. Nada más acuérdense que, no me hace caso esta cosa. Acuérdense que el estudio previo puede no tener el mismo objetivo de ustedes, ya en la tesis. ¿Sí? Les puede dar un antecedente, por supuesto. Podemos derivar objetivos específicos de ellos, sí, de acuerdo, ¿no? Luego dice, obtener resultados tangibles, medidos en ventas, obtención de clientes potenciales en cursos de capacitación y consultoría. ¿Se acuerdan que dentro de las primeras diapositivas está el SMART, ¿no? Del PMP? Entonces, es valiosísimo hablar de tangibles y medidos en ventas. No sé si estos podrían ser los indicadores más valiosos de lo que tendría yo que medir sobre cuál ha sido el alcance de mis estrategias y cuál debería de ser. Todavía no lo sé, pero ya empieza aquí a enunciar indicadores. ¿Qué otra cosa comentar aquí?
de que hablan sobre cursos de capacitación en consultoría. Aquí ya le agregó otra etiqueta a Santiago. La idea sería no agregar consultoría. O sea, si me quedo con cursos de capacitación, eso es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Uno escribe y uno se inspira y dice, va más, normal. Pero aquí la cuestión es que con lo que ustedes escriben es a lo que se comprometen. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que prometemos, así como el cliente, ¿no? O sea, ya lo tienes ahí sentado, ya te compró y ahora cómo cumples lo que le prometiste, ¿no? Pero ya lo tienes ahí sentado. ¿Ok? Vamos a continuar. Va. Luego, tenemos aquí... Vamos a poner aquí. Conector teórico. Dice, este escrito podrá conocer la importancia. ¿Se acuerdan qué dijimos de la palabra importancia? Sí, que hay que disgregar, o sea, que importancia en qué sentido y cómo disgregarla. Sí, exacto. Traducirlo en indicadores, ¿no? En elementos. Dice, de la detección del valor para los clientes. Eso es muy bueno, ¿no? ¿Sí? Porque está acentuando a los clientes, ¿sí? Dice, clientes y consumidores. Se describe cómo a través del tiempo, a través del tiempo, y esto implica una espina de pescado. ¿Ok? A ver, voy a poner el pizarrón blanco. No me dejen ir sola, ¿eh? Porque tengo buena memoria. Y si luego me dicen, oye, ¿y entonces qué era eso de la espina de pescado? Dicen, a ver, si ya lo aplicamos aquí y aquí y aquí. ¿De acuerdo? Para mí este trabajo es parte de mi sentido de vida, ¿ok? Pero tampoco me gusta que no aprovechen, no todo, ¿ok? Pero estoy trabajando para ustedes, entonces cualquier duda, cualquier agregado, va. Entonces voy a ponerles el pizarrón blanco, porque muchos de ustedes, aquí vamos a poner acá, muchos de ustedes van a tener que hacer, ¿qué? Una línea histórica. Disculpen. Okay. Entonces, la pregunta es, voy a evaluar la oferta de capacitación a partir de qué año, ¿no? O sea, si va a ser a partir del 2019, o sea, hasta el 2023, ¿no? ¿Ok? O va a ser antes, ¿ok? O va a ser antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo comparo estrategias de ventas, de capacitación en línea, obviamente aquí nosotros sabemos que ha habido una curva de aprendizaje tremenda, ¿no? Porque se nos vino encima la necesidad de lo digital, ¿no? La necesidad de la virtualidad. Pero no todas las organizaciones tenían el capital humano, ni tecnológico, ni aprendizajes, ni estrategias diseñadas para responder. Entonces yo no puedo medir con la misma vara, ¿no? A organizaciones así que ya estaban trabajando en lo digital, con aquellas que han hecho maravillas pues para sobrevivir, ¿no? ¿Okay? Y que ya ahorita pueden hablar de un modelo, ¿no? De capacitación digital y estrategias de venta que responden. Sin embargo, tuvieron esas etapas de evolución. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, gracias. Más allá de poner el año, es una línea histórica con relación a cómo han evolucionado las estrategias formativas, ¿no? En línea, ¿no? En concreto, ¿en qué? En capacitación, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre estrategias formativas y eficiencia, por ejemplo. ¿Ok? Pero además quiero también revisar cómo han evolucionado las estrategias de venta, ¿no? Cuáles han sido las herramientas, cuáles han funcionado más. Entonces nos da etapas de evolución distinta que no tiene que ver con la cuestión cronológica. ¿De acuerdo? Más o menos, más o menos. Les adelanto. De acuerdo. En la lectura, por ejemplo, si hablamos de capacitación en línea, saben que ahorita está muy en boga la microcertificación. ¿Ok? Está muy fuerte. Entonces hay una preocupación de que en esta microcertificación la gente solo quiera microcertificarse y no capacitarse.
que ya hablan de desarrollo de talento, ya no de capacitación, no, las competencias igual podemos trabajar el tema. La cuestión aquí es que, bueno, yo estoy trabajando la línea de que si bien lo online era un plus, a partir de la pandemia se vuelve un estándar. Entonces, ¿cómo mantener la ventaja competitiva? ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo mantenerla con evidencias? Que son resultados que ya Santiago está diciendo, yo quiero medir, ¿no? Porque ese medir me permite a mí alimentar mi estrategia de mercadotecnia, ¿no? Y poder cumplir los objetivos. ¿Hasta aquí de acuerdo? Doctora, la Dígame. interrumpo brevemente, pero eso es un problema muy fuerte en la microcertificación. Que salen, como la barrera de entrada es muy baja, entonces cualquier cualquier pelele llega y dice que va a poner una certificación. Me acabo de dar cuenta de una publicidad de una certificación que yo doy en 70 horas en una hora. Es irreal y hay gente preguntando. Entonces, creo que esa es un poco la relevancia de esto. Entonces, hay que meterlo, ¿no?, en tu tesis, porque la algo que les comentaba yo ayer de Cyberlink, es esta agencia española que habla de la 5A, igual luego les comparto el video porque está estructuradamente, bellamente estructurado, el discurso es muy bueno, de venta sólido, no tiene basura ni espejitos. Y la cuestión aquí es que yo tengo que educar a mis clientes para que no se vaya con esos espejitos, ¿no? Para que no crea que va a aprender, y no se lo puedo decir porque va a decir, pues tienes que hablar bien de tu empresa, obviamente, ¿no? Son evidencias. Entonces, los testimonios, que también es una estrategia ya muy fuerte desde hace 2 años, ¿no? O sea, no son los testimonios pagados, ¿no? Habla bonito de mi servicio, ¿no? Sino son más orgánicos, como se dice ahora, ¿no? Más auténticos, más de raíz. Entonces, en tu tesis sí es fundamental hablar de la microcertificación y hacia dónde está entendiendo. Porque cuando se va a romper este espejismo, cuando toquen la puerta para un puesto de trabajo y le digan, no me lo platiques, está este caso, resuelve este caso, tienes tantos minutos, y entonces digan, no puedo. ¿Ok? Lo mismo que se criticaba el siglo pasado a las universidades, que el chavo tocaba la puerta, se sentaba, ¿y qué sabes hacer? Bueno, le puedo platicar de las teorías de la comunicación. O les puedo hablar de Kotler. ¿Sí vamos hasta ahí todos? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué amenaza mi tesis? ¿Qué amenaza mi modelo? ¿Okay? Y hay que tenerlo en el ojo, ¿sí? Así como dice, si quieres tener cerca a tus amigos, bien, pero hay que tener más cerca a tus enemigos, ¿ok? Entonces, así como cuando manejan, ¿no? Hay que ir espejeando, hay que espejear a la amenaza, ¿ok? Porque a veces, ¿se acuerdan que hablábamos de saber hacer, querer hacer y poder hacer? A veces las grandes empresas pueden hacer, aunque no sepan hacer, pero venden muy bien. ¿Ok? Más o menos hasta ahí. ¿Sí? Ok. Luego me presumen, ya estoy pensando en mi tesis. Ok, entonces, de ahí dice, un poquito aquí. ¿Podemos Diga. volver a ver? O sea, porque sí, yo estaba pensando también esto con mi tesis, que la verdad es que no me acuerdo si o sea, tendría que revisar si lo tengo considerado o no, pero podemos como volver a revisar este párrafo para, ahora con esta explicación que diste, como volver a leerlo, por favor. Sí, claro. Adelante. Gracias. ¿Este? Sí. Ok. Gracias. Ay, borro. Listo. Entonces, dice, este escrito se podrá conocer, ¿no?, la importancia de la detección de valor para los clientes. ¿Y qué es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? No le digo, lo vive. Es más, lo comparte en el blog, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le voy a creer al cuate, ¿no? A mi cuate que está publicando en el blog. Clientes y consumidores, ¿no? Se describe cómo a través del tiempo, ¿no?, la percepción de valor, fíjense, habla de percepción de valor, de lo que yo veo, pero bueno, percepción, ¿qué tal? Cuando hablamos de percepción de valor es también de vivencia, lo que pasa es que se llama la etiqueta percepción de valor, ¿no? Ha evolucionado, efectivamente, y se ha convertido no solo en un factor competitivo, sino determinante en la supervivencia de empresas de todo giro y todo tamaño. O sea, de acuerdo así, para hacer el primer capítulo de acuerdo, ¿sí? Hablamos de supervivencia, por supuesto, ¿sí?,
De todo giro y todo tamaño, sí, pero a mí lo que me importa, Keta, son estos clientes, estos consumidores. ¿Okay? Entonces, si se fijan, el párrafo para mí es un muy buen pretexto para hacerle pregunta. Oye, como a través del tiempo, o sea, no tanto de fechas, sino de etapas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Okay? Percepción de valor del cliente. Pues, ¿qué entiendes por me entiendes? ¿No? Sobre percepción de valor. ¿Por qué? Cuando yo me contesto la pregunta, ¿qué es percepción de valor? Automáticamente tengo indicadores. ¿Ok? Entonces, estos indicadores me permiten que armar un parámetro. Y cuando yo armo un parámetro, le doy jerarquización, le doy estructura. ¿Sí estamos hasta ahí? Por ejemplo, voy, Mónica. Uno de los indicadores más valiosos de cualquier experiencia digital es la interactividad. ¿Ok? Y no es como la revista del Crush. Crush, ¿se acuerdan? En los 90s, Crush, la revista así, Crush. Eso no es interactividad, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de interactividad, había un portal muy bonito de Rusia sobre la sidra, ¿no? La bebida de manzanas, y entonces podías irle picando para ir viendo el proceso de elaboración, y la publicidad tenía que ver con el Rey Midas, pero bueno, su portal era uno de los 5 más interactivos hace 2 años, ¿no? Entonces, la interactividad es requisito, sí, pero es lo mínimo indispensable ante la competencia. ¿Okay? Entonces, no solamente es qué voy a evaluar, sino cuáles son los elementos y en qué peso tendría cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? De acuerdo, doctora. Va, Mónica. Sí, gracias, doctora. En ese párrafo justo que tiene Santi, cuando está mencionando al final, como contextualizando el tema de empresas de todos giros y tamaños, ¿tendría él que mencionar a esas MIPYMES y pymes en lugar de empresas de todos giros y tamaños? ¿O eso viene en el siguiente conector? Yo no estoy cuestionando cómo está redactado. Lo que estoy diciendo es que lo que ustedes ponen en la redacción me permite a mí comprender mejor y alinearme a lo que ustedes necesitan. Entonces, como primer capítulo está perfecto. No hay que moverle nada, para todos, ¿de acuerdo? Porque luego me dicen, oye, ¿tengo que cambiarlo? No, en lo absoluto. Oye, es que debía hacerlo de otra forma. No, no te preocupes, porque yo puedo trabajar con ustedes porque ya trabajaron el semestre pasado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Si no, estaríamos en la luna. Bueno, pues mejor nos vamos a tomar un café. Pero por algo tienen el documento escrito. Entonces, no es, platícame de tu tesis, a ver, ¿cómo te puedo apoyar? No, no, no. ¿Qué escribes? Porque sus directores de tesis, sus lectores, ¿no? Aprovechen, por favor, a lectores. Yo casi siempre soy lectora. Ahorita estoy dirigiendo una tesis sobre marketing educativo. Pero también estoy como lectora en varias tesis. Entonces, para los lectores son 3, ¿recuerdan? Tienen que seleccionar 3 lectores. Entonces, por favor, no seleccionen a los lectores con los que se llevaron mejor, ¿no? A los doctores con los que se llevaron mejor. Ponle uno que sí, uno que más o menos y uno que la verdad dijeron no quiero volver a verlo. Porque te sirve de espejo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo también así seleccioné a mi jurado, ¿no? O sea, mi tutor era un sádico cognitivo. Lo adoro con toda mi alma. Pero me hizo sufrir muchísimo. Me dijeron, pero te está templando, está viendo a ver hasta cuándo, hasta dónde aguantas, ¿no? A ver si vale la pena. Pero entonces sus 3 lectores, por favor, y ahorita sí tengo una doctorante que se llama Esperanza, que de hecho hablábamos de Empresas Digitalmente 5.0, que ella ya dijo, bueno, 4, pero está con Abraham Nosnik. Le dijo, oye, estás con Abraham Nosnik. Digo, qué privilegio tener como director de tesis a alguien que vivió antes de la digitalización y con la digitalización. ¿Sí? ¿Estamos? Porque él tiene un modelo. Entonces, le digo, la maravilla de este modelo es que tú como doctorante vas a poder actualizarlo de acuerdo a tu tesis. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, aprovechen a sus lectores. Acuérdense que realmente su director de tesis les va a dedicar no muchas horas, o sea, no es la tesis de licenciatura que vas y no, y se te da terapia 1 hora, no escuchas problemas familiares, ¿no? Que ya no se hacen tesis desafortunadamente, que era la última experiencia de aprendizaje de la universidad para asumir una postura y acercarte a la investigación como herramienta profesional, ¿ok? Yo no creo en la investigación allí alucinando.
Entonces, vayan pensando en sus lectores de tesis, ¿no? ¿Quién cuestionó más mi tesis, ¿no? ¿Quién dijo, te la compro, lo que necesites, te acompaño, ¿no? Porque yo estoy trabajando también esta parte, Entonces, no lo desechen, ¿de acuerdo? No digan, ay, lectores, no, mi lector, no, por favor, aprovechenlo. Y, por ejemplo, Esperanza ya me envió un documento, que estoy como lectora, oye, nos vamos a reunir, ya me amenazó que nos vamos a reunir otra vez, y dices, bueno, está bien, ¿no? Ahí estamos, para eso estamos. ¿Seguimos leyendo? ¿Y ese es un sí? Ok, va. Luego, fíjense que si buscamos etapas, aquí me gustó mucho que habla de captación, mantenimiento, ¿no? Y concepto de valor. Entonces, no estamos aquí para ver qué inventamos, sino que ya estamos trabajando. Déjenme cambiar de hoja. ¿Sí? Y aquí se habla de estrategias de mercadotecnia y publicidad, que son cosas distintas, ¿no? Yo sé que como mercadólogos luego estamos como muy orgullosos de que la mercadotecnia es el padre de la publicidad, ¿no? Y la publicidad es la hija irreverente, pero no importa cómo lo consideren, ¿de acuerdo? Entonces, sí habla de estas estrategias, pero estrategias online. Entonces ya está segmentando, ¿va? Aunque ahorita, como saben, está como muy en boga el 360, online, offline, ¿no? La experiencia vivencial también allá afuera y regresar. Y un detalle también de redacción es que dice, va a haber un cambio de 360 grados. Yo sé que suena mucho, pero la verdad, los cambios son de 180. ¿De acuerdo? Si son de Eso es correcto. 360 llegamos al mismo punto, 360. Entonces los cambios radicales son de 180. Pero es normal, nos pasa a todos. Yo cuando la primera vez que publiqué, y eso porque Octavio Islas ahí me empujó, a cual agradezco muchísimo, yo decía podría. Cuando le pasé el texto a alguien más para que siempre eso es bueno, pasárselo a alguien más porque no ha revisado, me dijo, oye, ¿te diste cuenta? Y digo, ¿qué? Podría. O sea, un montón de esas palabras ahí escritas. Y el podría era un indicador de mi miedo de escribir. ¿Ok? Entonces, ya aprende uno, no sale a la primera, eso no es cierto. O sea, pero sí me ayudó bastante el tener un lector o enfriar el documento, ¿no? Cuando ya están cansados de escribir, levántense, lavan los trastes y luego regresan y se sientan o hagan otra cosa. Sí sirve. Okay. Sí sirve descansar porque de repente ya te cuentas el mismo chiste y dices, pues ya no vale la pena. Entonces ya el cerebro ya no detecta más. ¿De acuerdo hasta ahí? También les fascinan las palabras, Santiago no tiene tanto la palabra importancia, pero sí gran, ¿no? Tiene como 6 palabras gran en cuartillo y medio, pero, o sea, yo sé que están emocionados y todo es importante. Es normal en el primer capítulo, normal, ¿no? Yo cuando toqué puertas para el doctorado quería proponer una metodología para el aprendizaje de la investigación en ciencias sociales por un teórico por ahí investigador que conocí y me impactó. Y entonces obviamente mi director de tesis se burló de mí. Normal, ¿no? Pero bueno, ¿seguimos con el documento? Va. Okay. Adelante, doctor. Y bueno, fíjense, dice el COVID ha impactado en gran medida, ¿no? Gran medida, aquí ya tenemos el primer gran medida, el sector de capacitación en consultoría. Sin embargo, no necesariamente fue un impacto negativo, totalmente de acuerdo, pues la adaptación de nuevas tecnologías han generado una gran oportunidad para potenciar la oferta que no había sido de todo desarrollada en la llamada capacitación virtual. Entonces aquí esta es una mega categoría para Santiago. Entonces, pues capacitación en virtualidad, ¿no? Significa esto, ¿ok? Y tiene estos parámetros de valoración en su efectividad, ¿no? Ok, este es negativo, este es positivo, ok. Y tiene estos clientes externos y tiene estos clientes internos y este es el proceso de trabajo en el cual se desarrolla. ¿Okay? Porque acuérdense que la tecnología no trabaja sola. Somos nosotros. ¿Okay?
O sea, el factor determinante en la tecnología, por más innovadora que sea, somos nosotros. ¿Cómo? Como operativos o en la toma de decisiones. No es como aquel vendedor de software del siglo pasado, software Harvard, que lo invito a que evalúe mi equipo porque queremos cumplir los objetivos del marketing digital, de tal. Y te dice, todo el equipo hay que retirarlo, ¿no? Hay que poner de última generación, programas de última generación. Y te dicen, no, hazme un diagnóstico, ¿no? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué están haciendo mal mis usuarios? ¿Qué les falta aprovechar? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Es como el PowerPoint, ok, ¿y cuánto lo utilizas? Uy, pues como un 20%, ¿no? No lo aprovecho al máximo. Entonces, la tecnología es una herramienta, sí, pero no me está resolviendo. Entonces, cuando hablamos de modelos aplicativos, hablamos también organizacionalmente, ¿sí? Oye, tienes ya la plataforma, no es interactiva así, ya te la evaluaron, la usabilidad, ¿no? Que saben que también tiene que ver con la calidad, ¿no? El movimiento que tiene tu plataforma. Está al 100. Oye, pero ¿qué pasa? No, pues es que mis vendedores dicen que están funcionando mal, que por eso no cumplen los objetivos. O que mi cliente cuando entra ahí a la página se pierde, ¿no? No es orgánica, ¿no? O no es para cualquiera. ¿Okay? Ya debe tener cierto dominio, cierta cultura de estar navegando en los portales para poder entender. Entonces, el diseño tiene que ver no con lo que ofrece la tecnología, sino con las capacidades que se tienen. Más o menos hasta ahí. Entonces, pensemos nuestro proyecto aplicativo en una organización con ciertas cualidades, con cierta cultura y obviamente con cosas muy valiosas, porque por algo sobreviviste, ¿están de acuerdo? Entonces, en mi diagnóstico yo tengo que identificar por qué sobrevivió mi organización, porque esos son justo los pilares y las catapultas para lograr los objetivos. ¿Sí? Bueno, sí sabemos lo que son las catapultas, ¿no? Digo, por aquello generacional. En un examen de licenciatura les digo, por favor, no quiero con respuestas de tipo telegrama. ¿Qué es telegrama? ¿Qué tal? Bueno, no quiero tweets, ¿no? Obviamente les platiqué La que era el aplicación, telegrama. sí, doctora. ¿Perdón? Dirían que es la aplicación de Telegram, ¿no? Ah, pues fíjate, no me dijeron, pero igual y sí, ¿no? Porque son muy creativos los chavos. Entonces, ay, me fui. Pero, ¿qué les iba yo a decir? Ay, se me fue por andar cotorreando. Ya no voy a hacer eso. Es la organización, ¿no? Es su mejor recurso, la organización, el capital humano. Entonces, en estos pilares y esta catapulta, yo necesito saber cuáles fueron los pilares y soportes que permitieron a la organización ir respondiendo como pudieron, ¿sí? Pero lo hicieron. Entonces, más que decir, olvídense de la pandemia, aquí tengo mi nuevo modelo aplicativo, decir, no. Mi modelo aplicativo sabe que ustedes tienen fortalezas, tienen pilares, tienen procesos, clientes, colaboradores que permitieron mantenerse, sobrevivir. Sobre esos mismos vamos a estar trabajando. Más o menos. Porque si no, les quitas todo el soporte y es volver a empezar. Y es una mentira. ¿Okay? Eso es una mentira. Entonces, por eso hablábamos también de que el diagnóstico es una fase obligada de su tesis. Entonces, y el diagnóstico no solamente es hacia afuera, que también es muy cultural, ¿no? En las empresas y como profesionales. Siempre quiero evaluar al de afuera. Es más, no evaluarlo, medirlo de acuerdo a mi modelo ideal. Y eso no sirve. Y cuando digo no sirve, es no sirve. ¿Eh? Y nada más porque como más claro. O sea, ¿por qué no nos sirve? Porque no nos da información real. Si nosotros no recolectamos información real, estamos construyendo un modelo aplicativo ideal, hipotético, y se quedará hipotético. ¿Okay? Entonces, necesito yo recolectar datos. ¿Va? Oye, ¿qué tal? Yo tengo la super expertise del mundo, tengo conocimiento de todo tipo de clientes, ¿qué necesitas saber? No. Yo sé que eres experto, siempre hablo en sentido genérico, colegas mujeres. Igual le puedo decir, compañeras a todos, ¿no? Porque no pasa nada. ¿Okay? Hay que hacer así el diagnóstico, ¿okay? Y no partir de ya conozco. ¿Qué sucede con su expertise?
nunca su expertise ha sido cuestionada e invitada a formalizar tu criterio profesional. Lo tienen aquí, lo tienen tatuado, ¿están de acuerdo? Es parte de ustedes, no se lo pueden quitar, ¿no? Es como aquella persona que es estilista, ¿no? Y entonces entra a una casa y lo primero que ve son los cortes de cabello. Así, ¿ok? Porque está aquí. O el arquitecto dice, no, pues aquí la luz, yo lo que hubiera hecho, porque lo tienen tatuado, ¿va? Y yo observo así, ¿no? Antes les decía, hacía yo una radiografía y ahora hago escaneos, ¿no? Pero son hipótesis, ¿ok? Entonces, su expertise valiosa, por supuesto, pero su tesis les exige, ¿sí?, tener datos, ¿ok? Y datos recolectados con instrumentos que hayan sido validados, ¿ok? Datos recolectados con instrumentos, con ítems, con preguntas que deriven de sus objetivos específicos en campo y que realmente les den información para trabajar. Más o menos hasta ahí. Entonces, no cuestiono su expertise, pues ese es el gusto de trabajar con ustedes, ¿no? Ese es el gusto. Pero la tesis te dice, a ver, experto, pero dime qué modelo de toma de decisiones tienes. ¿Qué concepto de cliente de capacitación tienes? ¿No? ¿Qué entiendes por capacitación? ¿No? Porque alguien diría, es adiestramiento como changuitos, ¿no? Como eran en los siglos pasados. No, es capacitación. No, ya no es capacitación, porque aparte nos encanta cambiar etiquetas, ¿no? Ya saben. Ahora es talento, ¿no? Ya no son empleados, ahora son socios, ¿no? Sí, pero socio te hace responsable de las ventas, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes una base de salario y de ahí va, aplícate, porque si no, no ganas más. Entonces, sí lo apapaches porque eres socio y dicen, ay, ya soy socio. Sí, pero tienes que aplicar, o eres colaborador, ¿no? ¿Ok? Entonces, más allá de las etiquetas, por eso es, ¿qué modelo de toma de decisiones tengo yo por mi expertise sobre exactamente lo que estoy preguntando en la tesis? ¿Okay? ¿Cuáles son mis filtros, mis mediaciones normales? ¿Okay? Pero necesito objetivarlas. ¿Qué significa eso? Tomar distancia. Diagramarlas, si quieren diagramarlas, o escribirlas en un texto. ¿Okay? Igual lo pueden generar. Hay un Fantinelli es una empresa, ¿no?, que está acá en Querétaro. Tuvo un director que tenía que ver con todo el desarrollo de capital humano, super gurú de décadas, y bueno, una consultora le pidieron hacer todo su manual de la expertise, ¿no?, antes de que se retirara y pues falleciera ya en un tiempo, ¿no? ¿Okay? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Todo bien, doctora. Va, ok, seguimos entonces con el texto. Luego, ok, te hablas de los centros educativos. Bueno, aquí está el 360 que ya hemos hablado, ¿no? Y para capacitación, desarrollo de capital humano, siempre hablaríamos de aprendizaje y no de enseñanza. Ok, ese es uno de los grandes logros que hemos tenido en el siglo. ¿Sí? Entonces dice, la educación en línea cuenta con un gran potencial, otra vez la palabra gran, ¿no?, para desarrollar una oferta que permite el crecimiento considerable de una empresa enfocada en la capacitación. Sin embargo, será importante comprender al consumidor y sus preferencias de compra. Totalmente de acuerdo. Y no solamente las preferencias actuales, sino las que vienen. Porque uno siempre le pregunta al cliente, ¿qué necesitas? ¿Okay? El cliente empieza bla, 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 ¿y qué hace uno como consultor? Empieza a ubicar la información en la cajita de esferas. ¿Se acuerdan de la cajita de esferas? ¿Sí? Entonces, el consultor, el cliente, dice, no, me está perdido. Tiene la empresa, tiene la expertise, pero no la tiene estructurada. Para eso estamos. ¿Okay? Para estructurarla y decir, a ver, me estás hablando de estas áreas de oportunidad que intervienen en estas áreas de trabajo, estos son los puntos críticos, estos serían los puestos críticos, diagramemos el proceso para identificar dónde exactamente necesitas colaboración en estrategia de mercadotecnia.
¿ok? Y dicen, wow, sí sabes lo que yo necesito. Pues sí, porque tú lo estructuras. Esa es parte de nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces sí hay que conocer clientes y aparte hacer la diferencia con consumidores. Luego, dices por aquí, discúlpame, pero apagué el calefactor de aquí y sí se enfrió. ¿Me dan chance de prender el calefactor? Espérenme un segundo, por favor. Es que estoy del lado sombra, aquí en su casa. Bueno, no en mi casa, pero es mi hogar. Y entonces está fría. Va. Vamos a leer esta cita que tiene de Economedia. Economipedia. No, por favor. Ni Wikipedia. Por favor. Luego dicen, es que son buenísimos. Wikipedia ya está muy aceptado. Sí, pero si estamos arrancando nuestra tesis, evitémoslo, por favor. Yo sé, por ejemplo, hay un museo de Londres, creo que era el Museo Tate, que utilizó en tiempo de pandemia la Wikipedia para invitar a sus clientes, para educar, porque siempre se educa uno, ¿no? Está viendo las obras de arte, los periodos y todo eso. Y dije, wow, ¿no? O sea, Wikipedia ya llegó a otro nivel, ¿no? Porque aquí un museo que es reconocido a nivel global, la está utilizando como herramienta, obviamente de marketing, ¿no? O sea, no es nada más voy a compartir esto. Entonces, hay que tomar en cuenta también esos elementos. Vamos a la cita. Entonces dice, entre el 80 a un 95% de nuestras decisiones de compra son inconscientes, por lo que debemos conocer las conductas. Se trata de despertar estímulos en el consumidor. ¿Cuántas veces hemos ido al cine y el simple hecho de oler las palomitas recién hechas nos han incitado a comprarlas? Esto es una barbaridad que no es buena, ¿sí? Las decisiones no son inconscientes. Y el psicoanálisis igual, no me deja mentir, Gisela, lleva años, ¿no? Para ir abriendo esas redes extrañas que tiene la mente, ¿no? Requiere mucha capacitación. Entonces, lo que sí sabemos es que las decisiones tienen que ver con vivencias y tienen que ver con imaginarios, tanto colectivos como imaginarios grupales, porque somos animales de rituales. ¿Okay? Entonces, no existen decisiones inconscientes, como tampoco existe la publicidad subliminal, ¿no? Vendió mucho, por supuesto, fue un exitazo en los 80s y todavía en los 90s. Y hay quien todavía se atreve de hablar de publicidad subliminal. No existe porque no hay datos. ¿Ok? Alguien me decía, es que llego a la tienda y como llego con mucha hambre después de haber tenido una relación sexual y entonces veo que el producto, estilo de plátano, la figura y el diseño y entonces tengo más deseo todavía y entonces compro ese producto. Y dices, no, venga. O sea, no. Ni siquiera en el neuromarketing, en algún momento conversé un momentito con Andrés Monroy, que les comentaba del video, porque el video no está en línea. ¿Okay? El video lo compartieron con quienes participamos ahí o sea, para escuchar en el evento. Por eso les digo, no digan, ay, ¿qué tal? Yo lo puedo encontrar, no está. Y eso en un video que él explica su modelo. Igual lo podemos ver un poquito más adelante, ¿no? Para escucharlo, porque su modelo de análisis de neuromarketing tiene mucha tierra, ¿no? Y como modelos, fíjense, como modelos los podemos ir cambiando. Así como unas muñequitas que había que le cortabas el vestidito y se la ponías, y luego le cantabas eso y le cortabas otro vestidito y se lo ponías. Bueno, un poco ese es el modelo. Entonces, comentaba yo con Andrés de que el filtro cultural tiene que ver mucho con esa capacidad gustativa, con esas reacciones fisiológicas. Entonces, él habla de sistema 1 y sistema 2. Entonces, el sistema 1 es estrictamente biológico, bueno, que les platico a ustedes, si ya estudiaron ahí con la doctora, ¿no? Lo que es toda esa neurociencia. Entonces,
vuelven a haber filtros. El discurso tiene que ver con eso. Y él daba un ejemplo del helado. O sea, si tú le dices a la persona es un helado de tal marca, va a tener una reacción distinta a si le dices es un helado sin la marca. Él tiene un proceso, ¿ok? Entonces, no existen las decisiones inconscientes, sino tiene que ver con trayectoria de vida, tiene que ver con trayectoria de vida grupal, tiene que ver con el escenario, tiene que ver también con la historia de la marca, ¿no? del producto. Es un proceso muy distinto, ¿va? Recordarán la campaña en donde decían, si comes tortillas subes de peso. ¿Okay? Entonces, ¿qué tuvo que hacer esta Maseca, ¿no? esta marca, ¿no? de harina para hacer tortillas? Tuvo que hacer una campaña para decir que las tortillas ayudaban a prevenir el cáncer. ¿Okay? Porque ya está esta cosa como muy crítica, ¿de acuerdo? Sí, vamos bien. Se están quedando con cosas, como bien. Sí, todo muy bien, doctora. ¿Sí? O dicen Sí, ya, vamos muy bien, vamos muy bien. ¿sí? Ok. Y si me dicen alucinas, ¿qué tal? No, está cambiando la mecánica, ¿no? ¿Todos? Bueno, vamos a seguir con el texto. Voy, si quieren, para ir cerrando y para pasar a los elementos metodológicos, ¿eh? No crean que, ay, va a pasar todo. Fíjense que hay una diferencia entre educación a distancia y educación en línea. Porque educación a distancia era, ¿te acuerdan aquellos de me escribo, ¿no? en el correo, ahí mando mi cartita, me mandan mi manual? Esa es educación a distancia. Y en tiempos de pandemia llegó a pasar, fíjense, en un pueblito, es un anécdota real, ¿no? De una profesional, si quieren luego les doy el dato, que en un pueblito lo que hicieron en el Palacio Municipal, es un mini pueblo, había siempre un mural, ¿no? Para los anuncios. Entonces decidieron que los profesores pegaran ahí las tareas, pasaban los papás para recoger las tareas y luego pasaban a pegar las tareas resueltas. Entonces el profesor pasaba a recoger las tareas. Y dije, wow, ¿no? O sea, ¿qué tengo? Esa es educación a distancia. Ok, Santiago, no te preocupes. Entonces, sí hay una diferencia entre educación a distancia y educación en línea. ¿Okay? Eso habría que resolverlo. Vamos a los elementos metodológicos de Santiago. Ok, espérenme tantito aquí nada más. Es la página. Tengo más comentarios, pero bueno, se va acabando nuestra sesión. Página 13. 8, 12. Vamos a la pregunta central. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué está muy bien de la pregunta? Que empieza con adverbio. ¿Cuál? ¿Ok? Toda pregunta es pregunta porque hay adverbio, ¿no? La pregunta es no es si yo aplico una estrategia de marketing a línea. O sea, si yo aplico, eso no es pregunta. Siempre debe ser qué, cómo, cuál, cómo, dónde. ¿Sí? Siempre. Oye, ¿qué te es un requisito gramatical? No, jóvenes ilustres. Eso implica la amplitud y profundidad y enfoque de su tesis. Tan, tan. ¿Ok? Entonces, cuando estamos ahorita trabajando las tesis, su primer capítulo es para comprender, a ver, ¿qué tanto puedo yo concretar? ¿Qué tanto yo puedo especificar? ¿Para qué? Para que en la entrega de este semestre su primer apartado sea elementos metodológicos fortalecidos. ¿Okay? Por lo que hemos venido problematizando, porque eso es problematizar, plantear preguntas, pero también y sobre todo por lo que estaremos revisando de papers. ¿Okay? Hay que alimentarlo, es decir, yo no había contemplado este detalle, ¿no? Este paper es buenísimo, adelante, ¿ok? Para poder concretarlo. Regreso a la pregunta. Dice, ¿cuál es el diferenciador del discurso de comunicación versus mi competencia, el cual emplearé en las estrategias de marketing? Entonces, ¿cuál será el diferenciador del discurso de comunicación versus mi competencia, el cual emplearé en las estrategias de marketing? Si se fijan, esta pregunta puede ser de cualquier otra tesis.
¿cierto? No me habla de capacitación en línea, no me habla de las empresas que ofrecen los servicios, nada. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que van a hacer una pregunta kilométrica. Lo que quiero decir es que las palabras con las cuales está redactada no me está hablando de todo lo que ya me prometió en el documento de tesis. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. Okay, preguntas de investigación. Objetivos. Vemos aquí, nada más comentarios. Dice objetivo general. Dice implementar, muy bien, ¿no? Sabemos que implementar es una fase más delicada, ¿no? Estrategias de mercadotecnia y comerciales para diferenciarme de la competencia, maximizar ventas e ir un paso adelante en la innovación comercial. Ser la primera opción que elija mi cliente, ¿no? Potencial versus el mercado latente. Asimismo, que se convierta en consumidor frecuente y me pueda recomendar. ¿Se fijan? Va otra vez. Implementar estrategias de mercadotecnia y comerciales para diferenciarme. ¿De quién me quiero diferenciar? Ah, pues de mi competencia. ¿Ok? ¿Para qué me quiero diferenciar? Para maximizar mis ventas. ¿Okay? ¿Qué más quiero hacer? Ir un paso adelante en la innovación comercial. ¿Qué más quiero hacer? La primera opción de mi cliente potencial. Asimismo, dice, ok, convierta en un, que quiero que se convierta en un cliente frecuente, ¿no? Y que me pueda recomendar. Si se fijan, lo que estoy haciendo aquí, bueno, elegantemente se le llama oraciones anidadas, ¿no? Es decir, están dentro del mismo texto. Entonces, quiero diferenciarme, estoy de acuerdo. Por algo está obsesionado Santiago con la diferenciación. ¿Okay? Quizás su apuesta es, si yo logro diferenciarme, cumplo mis objetivos. No lo sabemos. Entonces, quiere maximizar ventas. Si quiere maximizar ventas, la pregunta es, ¿tienes tú el dato de cómo se han comportado las ventas los últimos 3 años, ¿no? Un año antes de pandemia y durante pandemia, para entonces identificar tus KPIs y cuál va a ser el cumplimiento con qué estrategia. Ir un paso adelante para innovación comercial. Fíjense que la palabra innovación luego puede decir todo y nada. Entonces hay que preguntarle a Santiago, oye, por innovación comercial, ¿qué significa? ¿Es una innovación a partir de la tecnología? ¿Es una innovación entendida como algo diferente a tu competencia? ¿A qué te estás refiriendo? Luego dice ser la primera opción, ¿no? Que me elija el cliente potencial versus el latente, otra vez, ¿no? Y se convierta en mi consumidor frecuente y me recomiende. ¿Ok? Entonces, pareciera ser que la responsabilidad de recomendarle es del cliente, pero aquí la pregunta es entonces, ¿qué tengo que hacer yo que vivencie el cliente para que me recomiende? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Entonces, está redactado, y esa es la maravilla de la redacción de Santiago, desde el yo. ¿Sí? Que me recomiende. O sea, sí, nada más hay que tomar distancia. Porque se acuerdan que en el título él habla de pymes y de micropymes. Entonces dices, a ver, momento. ¿La tesis va a ser para tu empresa o va a ser para un conjunto de empresas? Sabemos que es para un conjunto de empresas. ¿Ok? Y que la experiencia de su empresa no necesariamente es igual a las de él. ¿Sí estamos hasta ahí? Del mismo tipo de... Entonces, hay que redactar incluyendo los elementos clave, ¿okay? Porque la pregunta es justo su eje. Cuando de repente se emocionan a escribir y dicen, oye, como que ya me perdí del enfoque, regreso a mis elementos metodológicos y dices, a ver, ¿qué quiero contestar? ¿No? ¿Qué objetivos quiero cumplir? Y entonces ahí alineamos y fortalecemos. ¿Ok? ¿Más o menos? Más o menos. Luego me dicen, oye, ¿qué te puedo mandar otra versión? Ah. Es como normal. ¿Ok? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan?
mentalmente ver, estamos haciendo cambios, creo yo, de las cosas que más o menos hemos venido revisando con el trabajo de Santiago. Por eso Ok. creo que nos estamos como que haciendo un reflejo de yo también tengo así, esto también me parece que está mal. Estamos haciendo como que más o menos lo veo como que estamos haciendo una radiografía de toda nuestra tesis. Ya por ahí vamos tomando apuntes que de pronto iremos considerando en el desarrollo de la clase. Es más, creo que nos va a servir de apoyo porque de pronto tengamos temas diferentes. Creo que la estructura de cómo lo vamos haciendo, nos vamos por ahí anidando a nuestro trabajo. no, y que pueden haber varias formas. O sea, lo que yo estoy Correcto. viendo es que no, yo entendería o hubiera entendido desde el principio que al ser una metodología, pues tiene que guiarse o redactarse de una manera uniformada. Pero ahora que veo lo de Santiago y veo esta composición, me queda muy claro que puede ser una diversidad la que ayude también inclusive a enriquecer cada una de sus tesis. ¿Qué pasó, Yo José no, Luis? yo tengo un comentario, no sé si esté fuera de lugar. Siento la tesis de Santiago un poquito enfocada a resolverle a él un problema. Y cómo yo le hago para yo ser cliente en mi negocio, yo ser competitivo, es válido, ¿no? Cada quien se preocupa por uno mismo. Sin embargo, creo que no sé si la tesis debe ser un poco más general para, sobre todo, tener su legitimidad en el tiempo, ¿no? Y ser útil mucho más allá de resolver un problema personal. Creo que Santiago tiene mucho que enseñarnos y tal vez la redacción de la tesis podría cambiar un poco más hacia ser más general, menos yo tengo un problema que yo debo resolver. No es solo una. Sí, él empieza en la formalidad, ¿no? Micropymes y pymes, sigue y sigue y sigue y sigue, pero ya la pregunta es cuando él se pone como protagonista. Entonces, si bien la tesis no es para él, la experiencia y sus modelos de trabajo en mercadotecnia son el punto de partida para hacer un modelo formal. Cuando hablamos de modelo, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de su resultado de tesis, es una propuesta viable para varias empresas. ¿Okay? Siempre. Cualquier empresa es distinta a otra en algo, entonces por eso hay que hacer ahí algunos ajustes. ¿Okay? Entonces, es sensacional que lo asuma, ¿okay? Porque entonces la pregunta aquí es, ¿qué características tiene tu empresa con relación a la oferta de capacitación online y estrategias de mercadotecnia para entonces identificar otras empresas que tienen similar modelo? ¿Okay? Y entonces comparar cosas iguales, medir cosas iguales. Por eso era tan importante decir la diferencia entre la micropyme y la pyme, porque también en micropymes, wow, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con servicio, producto, tiene que ver con cultura organizacional o hasta cultura de cambio cultural, ¿no? Que a veces hay organizaciones como más flexibles, ¿no? Como más reactivas, otras no, no tanto. Entonces, hay que verlo así. Entonces, no es decirle no a Santiago, decir, ok, sí, pero no redactemos desde mi empresa. Redactemos sobre esas características, porque si se fijan, en la pregunta no está la palabra capacitación en línea, ¿no? O la capacitación virtual. ¿Sí? Entonces, no sé de qué está hablando, pero como lo asume tanto que dice, pues yo ya sé de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, solamente hacer esos ajustes, porque las palabras claves, y seguiremos revisando sus protocolos, sus tesis, las palabras claves en la redacción de la pregunta central son justo las categorías que estarán buscando en el estado del arte. Son justo las categorías bajo las cuales van a asumir una postura en su próximo semestre en el marco teórico. ¿Ok? No es, ya hicieron metodológicos, bien en la teoría. No. ¿Ok? Su raíz es la pregunta central y más allá de eso, ojo, la hipótesis debe ser respuesta tentativa a la pregunta central, porque luego plantean una tesis en la pregunta central, una tesis en la hipótesis y una tesis en los objetivos. 3 tesis. Entonces, parte de esta problematización, bueno, es justo alinear, ¿ok? Porque nos pasa, es normal en este proceso
porque no tienen por qué tener la habilidad metodológica, ¿están de acuerdo? Son expertos y la vida no les ha pedido redáctalo formal, metodología, no, ¿ok? Y también hay de metodólogos a metodólogos, ¿eh? Yo no sé de los otros que son terribles. Mónica. Y gracias, doctora. Es que justo me quedo con lo que comentaba Diego, ¿no? De empezar a hacer este ejercicio con Santiago, pero trasladarlo a mi tesis y despegarme ¿no? De la experiencia, porque yo estoy escribiéndola justo de la experiencia o basada en la experiencia del sector en el que he trabajado, ¿no? Pero ya ahora que estoy viendo lo de Santiago, pues sí, en algunas partes escribí como yo, ¿no? Por la propuesta, ¿no? Por la empresa en la que estoy, lo que me gustaría traerle al cliente. Entonces ya estoy haciendo mis notas y como cuál sería el tip más importante que nos podrías dar, además de despégate, ¿no? O sea, No, pero es despégate, difícil verlo desde no, es toma toma distancia. distancia. Pero ¿cuál sería como el tip, otro tip? Es que tomar distancia es ponte a escribir cuál es tu modelo. Ok, ok, ¿Sí? ok, Ponte a hacer un esquema. ok. Lo que a ustedes les sea más fácil. Yo soy mucho de red semántica, que no son mapas conceptuales, redes semánticas. Entonces, ir a ver, ¿qué quiero hacer? Ah, pues quiero llegar a tener una lealtad del cliente en el servicio de capacitación. Ok, bien. Para hacer es cumplir el objetivo, ¿qué estamos haciendo? Ah, pues tengo este proceso, estos expertos, ¿no? Tengo outsourcing. Bien, ¿qué estás resolviendo? Ah, pues tenemos este caso, un cliente muy difícil, alineamos. Ok, bien. ¿Qué no estás? ¿Por qué se van los clientes? ¿No? ¿Por qué no hacen como ese carrito, ¿no? El clic. O sea, ¿por qué me están abandonando si ya los convencí, llevan minutos aquí y me abandonan? Entonces, es más fácil identificar por qué sí que por qué no. Es como en una universidad hace estudios de egresados, pues estás estudios de egresados sobre los que quieren contestar y todos los demás que no, no sabemos qué pasa. ¿Sí? O el de deserción, ¿no? O sea, pues están afuera, no los captas. Sí, más o menos. Hay que ponerse a escribir, Diagramarlo, ¿no? diagramarlo. Eso Dibujarlo. va a ayudar muchísimo, porque Eso. sus modelos aplicativos están inmersos en una organización. No están acá. Están inmersos en una organización. También, por ejemplo, comentarle a Santiago, está Sinterfor, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que comparte las mejores prácticas sobre desarrollo de capital humano. Buenísima, buenísima y muy generosa. Comparten muchas experiencias ahí. Y la otra es todo esto de las competencias que hace 20 años era el proyecto Tuning y finalmente llevó a Europa, que bueno, se maneja más como proyecto Erasmo, lleva a Europa a tipificar las profesiones, incluida, por ejemplo, no sé, un plomero, a tipificar las competencias, las profesiones, para yo estudiarla en cualquier parte de Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos están alineados de que no importa dónde estudies, debes cubrir esas competencias. O por ejemplo, España certifica competencias solamente con las evidencias que tú subes, algún instrumento y pum, se acabó. No tienes que hacer nada más, ¿no? Hablando de este ofrecimiento de capacitación online. Y, ¿qué más? Porque bueno, creo que eso. Sí, es que tengo también aquí la cuestión de la hipótesis y demás. Perdón. Sí decirles que de la hipótesis debe ser la respuesta tentativa a su pregunta central. 1, 2, ojo, la hipótesis es un solo enunciado, pero la clave aquí es que son dos variables, la independiente y la dependiente, que luego son un problema. Oye, ¿cuál es cuál? Porque es como una fila de ficha de dominó, así. ¿Qué hacemos? Pues en el corte digo, esta va a ser mi independiente. Oye, ¿qué empresas? Las que ofrecen capacitación online los últimos 3 años. Bien, o sea, ese es requisito, sí. Okay. Y la dependiente, a su adaptación, ¿no? A los nuevos requisitos del mercado, ¿no? Sobre desarrollo de capital humano, por decirles algo. Entonces, la independiente yo no la puedo cambiar, ahí va a estar, siempre va a estar. La dependiente es el resultado que yo estoy buscando. Ya sé que suena muy abstracto, pero por eso lo estamos haciendo con sus proyectos, con sus tesis, perdón.
¿de acuerdo? Pues a ver, ¿qué hago? ¿Cómo invento? O sea, no. Porque, por ejemplo, Santiago dice, las estrategias de mercadotecnia convencionales no generan un impacto significativo. Bueno, ¿lo quieren ver? O ya vamos, o quieren participar, Sí, ver está bien. Si lo vemos, está bien. Bueno, ok. Es la página 22. Entonces, por ejemplo, para nosotros va a ser valioso, útil, tener la pregunta central y la hipótesis abajo. Eso nos facilita mucho. Entonces, la pregunta era, ¿cuál será el diferenciador en el discurso de comunicación? ¿Okay? Si yo digo cuál será el diferenciador, tengo que contestar, el diferenciador en el discurso de la comunicación es... ¿sí? Entonces, él creo que contesta es las estrategias de mercadotecnia convencionales no generan ningún impacto, no generan un impacto significativo en la venta de cursos de capacitación en productividad para empresas pymes. Y su segunda hipótesis es las estrategias de marketing digital generan impacto significativo en la venta de los cursos. Aquí, ¿cuál es la clave? Que aquí me está hablando de mercadotecnia convencional y aquí de marketing digital. ¿Ok? Entonces, yo no puedo comparar cosas distintas, ¿sí? Porque estoy hablando de lo convencional y lo digital. ¿Sí? De hecho, si él pregunta cuál es el diferenciador, no solamente puede ser marketing digital, tiene que ser dentro de marketing digital algo específico. Entonces, lo convencional no genera impacto, lo digital sí genera impacto significativo. Ok, y después, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Entonces, hay que ajustar la hipótesis. Pero la hipótesis no la puedo ajustar si no tengo ajustada la pregunta central. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Queda clarito lo que yo quiero hacer con mi tesis en la hipótesis. Ah, entonces modifiquemos la pregunta. ¿Sí me estoy explicando? Si la hipótesis dice lo que quieren, entonces modifiquemos la pregunta. Si el objetivo es general dice lo que ustedes quieren hacer con la tesis, modifiquemos la hipótesis y la pregunta. ¿Sí? Por eso les digo que no soy metodóloga así de ortodoxa del siglo antepasado. ¿Ok? La cuestión es que mis elementos metodológicos no deben ser espejo, deben decir lo que yo estoy investigando, porque eso es lo que van a trabajar en su tesis. No hay más. Porque su tesis no es desarrollar un tema padrísimo. Su tesis es diseñar un modelo aplicativo que dé resultados, sin lugar a dudas. Siempre va a haber cosas que desarrollar, es normal en cualquier proyecto profesional, en nuestro trabajo del día a día, en las tesis todavía más, siempre hay cosas por ver. ¿Por qué? Porque, y eso es clave para las fuentes de información, conforme desarrolla uno la tesis, va uno aprendiendo. Ya tienen una expertise, por supuesto, pero conforme desarrollas la tesis vas aprendiendo. Entonces tú no eres el mismo, tú no eres la misma, la que empezó la tesis a quien la termina. Su mirada cambia, sus criterios cambian. Si no cambian, tenemos un gran problema. ¿Ok? Entonces, por eso, porque es un proceso de aprendizaje, lo hemos vivido, ¿sí? Las tesis no son fuentes de información para su tesis doctoral. Me pueden decir, oye, está extraordinaria, es más, investigo lo que yo quiero investigar. Y dices, no es cierto. Luego me decían, oye, yo hice una tesis igualita a la tuya. Dije, ni te acercas, ¿no? Entonces, tengo argumentos. Pero el punto aquí es que pueden leer tesis, por supuesto. ¿Les puede sorprender alguna tesis? Por supuesto. A alguien le sorprendió una tesis a Julio, una tesis de Romania, que dice, es exactamente lo que yo quiero, porque, bueno, Julio Rosales, no, pero Julio habla mucho de, él, parte de su trabajo es identificar locales y dónde ponerlos.
Entonces, por ejemplo, él hace una diferenciación entre los OXXOs están juntos porque hay una estrategia de mercadotecnia comprobada. O sea, es un giro, es un tipo de empresas que sí pueden estar juntos, igual que pueden estar juntas las zapaterías y otras no. Porque luego el valor de una tienda puede sí cruzar toda la ciudad, ¿no? Para ella, pero quizás no. Tiene toda una estrategia muy formal. Entonces, él se impactó con esa tesis y demás, y aparte la tesis al final, digo, ¿y el resultado? Ah, pues no lo tienen. Entonces, ¿me sorprende? Bien. ¿Puedo aprender de una tesis? Por supuesto. ¿Ok? ¿Puedo tener una referencia? Ok, pero no es fuente de información. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Okay? Porque sí hay tesis también muy buenas tesis que dicen, wow, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Ok? De acuerdo, pero no es una fuente de información porque ha ido madurando poco a poco la persona. Ahora, lo que sí puedo hacer es buscarlo en la internet, ¿no? Y decir, ¿qué está publicando ahora? ¿Dónde está trabajando? ¿Qué conferencia ha dado? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O también contactarlo, la verdad, y a lo largo de los años me he topado con gente muy generosa, que tú le preguntas y te contesta. Es más, te invita, ¿no? Nada más, por favor, eso sí, no me ha pasado aquí en este doctorado, ¿va? Pero cuiden también sus ideas, ¿ok? Que no les diga un consultor externo o un investigador, oye, muy bien, me compartes, ¿no? Porque aquí, o sea, sí, pero tantito, ¿no? ¿Ok? Porque es un modelo, ¿cierto? Ustedes lo están diseñando, ustedes lo están produciendo, ustedes tienen que explotar su modelo, sin lugar a dudas. Más o menos hasta ahí. Sí. Okay. Yo tengo una pregunta para digamos, pensando en el estado del arte. Sí. ¿Nos sirven libros escritos o sea, son solo papers lo que tenemos que buscar? Porque por ahí hay gente pensando en investigación quali y en el tema que yo estoy haciendo, que es el Insight. Sí encontré gente que dice cosas interesantes actualmente, pero más bien como escrito en libros, o sea, no científico, sino que gente que trabaja en lo mismo y publica cosas, o sea, no científicos, sino de su trabajo. No sé si eso me sirve o no sirve. Sí, o sea, las fuentes de información no son academicistas, o sea, no estamos como Exacto. caballos así, Ah, ¿ok? No, no es eso, o sea, hablamos de publicaciones formales, sí, las consultorías publican, las asociaciones de profesionales globales publican, ¿no? Que esa es muy, muy buena fuente. A veces lo que hacemos es navegar en los congresos internacionales, ¿no? De hecho, Julio andaba haciendo una recolección esos años para ir a Japón, pero bueno, o sea, ayúdenme para irme a Japón. Podemos navegar, checar quiénes son los ponentes, ¿no? Dónde han publicado esos ponentes, contactarlos y entonces es qué publican los profesionales, no académicos, profesionales, sobre mi tesis doctoral, ¿vale? Porque es un doctorado profesionalizante, porque las mejores prácticas se publican, se difunden, los aprendizajes, aunque todavía no tenemos la cultura a nivel global de publicar, nos equivocamos, ¿cierto? Lo hablan mucho, pero no es cierto. No lo publican. Entonces, sí, todas las publicaciones de los profesionales sí, pero deben tener como un aval, ¿no? Siempre hay consultorías que tienen respaldo de asociaciones, ¿no? Entonces dices, bueno, esto va como más formal. No es una publicación que luego tienen las consultorías para promover sus productos, ¿no? Que nos fue muy bien y esto fue, o sea, pueden ser muy interesantes, pero dices, bueno, mejor lo pregunto, ¿no? ¿Ok? ¿De dónde está tomando? O dicen, ah, ya me hace sentido porque encontré tal otra publicación que me hablaba de un modelo de gestión, ¿no? De management, ¿no? Entonces, eso lo puedo estar retomando. ¿Sí me expliqué para todos? Sí, gracias. Okay. Entonces, ya no sucede tanto como el siglo pasado que los docentes de investigación estaban en su cubículo y ahí leían. Ya no pasa tanto. Aunque sean de investigación, siempre hay que estar ahí como muy actualizados. Pero siempre el profesional de calle, que bueno, aquí en México luego decimos así, ¿no? Es el profesional que está trabajando fuera y va con el cliente, ¿no?
y negocia y el pitch, ¿no? Y la segunda reunión, la tercera reunión, todo eso, pues se vas capitalizando en experiencia que puedes difundir, ¿no? Que puedes publicar, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí. A mí me invitaron a empujar un proyecto con FedEx porque compró Multipack. Y entonces me utilizan, obviamente, la primera vez que me utilizaron por mi grado me enojé, pero eso fue hace mucho tiempo. Y después dije, ok, pues utilicémonos, ¿no? Pero bueno, estábamos en la reunión y ellos nos compartieron el dato de que tenían 1 millón de envíos diarios a nivel global. 1 millón. Entonces le digo, y bueno, y el reto es cumplir la promesa. Y entonces ya volvió, sí. ¿Okay? Entonces, porque no es, les voy a prometer, no, o sea, hay que cumplirla, ¿no? Hay datos muy concretos. Ahí, por ejemplo, lo que les preocupaba es que como eran poquitos y muchísimos, que en esta fusión perdieran, ¿no? la calidad, perdieran la identidad corporativa a nivel global. ¿Okay? Y sí se notó que no la perdieron, porque va uno a lo que era Multipack y la verdad el servicio muy diferente. ¿Dudas para dejarlos? ¿No? Seguimos trabajando. Ok, ¿vamos bien? Sí, Dígame. sí. Yo, una duda, doctora, perdón, es que ya me hicieron la prueba. Bien. ¿Todos estos cambios que nos va a mandar por correo se los tenemos que enviar sábado o podemos, ¿cómo se llama? Entregárselo la próxima semana o cómo Poco a quedaría poco este nos asunto? ponemos de acuerdo en la entrega, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Perfecto. Y Porque si tenemos un... sí, continúe, perdón. Ya no te oímos. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Y nada más que si también sí tenemos una duda, porque ahorita cuando ver lo de Santiago y también ver pensar en el mío, sí me salieron dudas. ¿Podemos mandarle un correíto o un mensajito para ver si podemos, o sea, preguntarle o algo así? No, ahorita denme oportunidad de ir avanzando y dar ejemplo, ¿ok? Y están Ok. trabajando ustedes. Porque esto es un doctorado, ¿va? No es Ujú, maestría ni licenciatura. Entonces ustedes ya están trabajando porque es su tesis, ujú, ¿ok? No es voy a mandar la tarea y entonces me califica y entonces me dice y demás. No. Entonces, yo estaré mandando a lo largo de la semana a cada uno de ujú, los que me enviaron ya su documento comentarios, como ujú, diálogo, ¿ok? Y ustedes seguirán trabajando, porque esto no es de mételo al micro, ya quedó claro, o sea, no, es un proceso, porque entonces yo dialogo con mi tesis, ¿qué decisiones? Oye, pues esto bien. Entonces no se hace rápido, ¿ok? Pero si hay entregas como corte, ¿no? Porque si no van a decir al final, oye, pues sigo con mis elementos metodológicos, muy inspirado, ¿no? Pues y el estado del arte nunca me ha pasado, ¿ok? Entonces, tranquilos, lo que sí se requiere es la disciplina de no soltar la tesis, de tomar nota pensando en su tesis y de ir haciendo ajustes, ¿ok? Para que realmente la revisión del estado del arte les sirva a ustedes. Si la revisión del estado del arte les sirve a ustedes por sus elementos metodológicos alineados, su marco teórico sale en 3 patrones. ¿Sí? ¿Vale? Okay. Entonces no te angusties, María. Conforme avancemos, vamos resolviendo dudas en el grupo porque nos ayuda. Y más adelante sí vamos a tener asesorías. ¿Ok? Ya les dije, media hora cada uno. Pero van a hacer asesorías como más efectivas porque ustedes ya habrán tomado decisiones. Ya han aterrizado más y entonces las aprovechamos. ¿De acuerdo? ¿Todo? perfecto. Gracias, doctora. Bien. Espero que ellas, como dicen, haya salido negativo. Bueno, entonces se quedan con cosas todos. Gracias, doctora. Sí, es de rutina. Ok, bueno, pero de todas maneras, ok. Va. Entonces, cualquier recomendación, cualquier cosa que no les guste, ¿sí? Que me digan qué tan no me gusta que hagas esto, por favor en grupo. Yo trabajo para ustedes, feliz y agradecida de estar en el doctorado, lo disfruto horrores, ¿sí? Porque no solamente apoyo, sino también aprendo y hemos tenido muchas experiencias muy satisfactorias, pero nadie es perfecto, nadie es monedita de oro. Entonces, si hay algo, algún comentario, alguna acción, cualquier cosa, por favor, frente al grupo sin problema, dicen, oye, ¿qué tal? Como que no me gustó tal comentario, o me incomodó, quisieras tal cosa.
pero frente a grupo, ¿ok? No en lo oscurito, así, por favor. Lo vemos, hacemos ajustes, yo con eso no tengo ningún problema, ¿va? Con gusto, la verdad, feliz de estar con ustedes. El doctor Hidalgo siempre ha sabido que yo estoy feliz y agradecida. Para mí es parte del alimento profesional y de vida. No es lo único porque si no estaría yo frita, pero sí es importante. Entonces, por favor, siéntense con la confianza de decir, Keta, no estoy de acuerdo, o Keta, mi enfoque no es para ahí, estás equivocada, ¿ok? Adelante, ese es un diálogo, es una construcción, es una problematización y estamos trabajando sobre sus tesis. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Bien? Gracias, doctora. Sale, jóvenes. Buen fin de semana, cuídense mucho y pórtense como Gracias, puedan. buen día. Hasta luego a todos. Buen Buen fin. fin. Bye. Gracias. Buen fin. A todos, Bye, más bye. bien. Buena tarde. Bye bye.